Hoy vamos a hablaros de historia de España. Ya sabéis que hemos dejado la historia de España para el final, porque la historia de España tiene que enmarcarse en un contexto internacional, un contexto europeo. Entonces es necesario conocer un poquito en profundidad los conceptos fundamentales sobre el liberalismo, sobre las revoluciones burguesas, sobre la industrialización, antes de entrar en concreto en lo que todo eso significó para la historia de este país. Por eso vamos a dedicar este primer vídeo a los antecedentes, es decir, vamos a intentar explicar un poco cuál es la situación de España en el siglo XIX y así preparar un poco el terreno para comprender mejor todo lo que sucedió en la primera mitad del 20. ¿Cómo pasa el tiempo? 100 años en 5 minutos y ya se ha hecho de noche. En fin, bueno, pues tenemos que comenzar con la Guerra de la Independencia. Es decir, el hecho quizá que inicia todo el proceso de cambios que van a suceder en España a lo largo del siglo XIX. Siempre que se recuerda la Guerra de la Independencia, se hace referencia a la lucha contra los franceses y la invasión que hubo de España por Napoleón durante la época comprendida entre 1808 y 1813-14 aproximadamente. Pero en realidad lo que fue la Guerra de la Independencia fue una guerra civil entre varios bandos muy enfrentados entre sí, ideológicamente. Es decir, por una parte estaban los absolutistas, o aquellos que pretendían que nada cambiara con respecto a lo que ya existía antes, es decir, todos aquellos que pretendían que siguiese la monarquía absoluta, el antiguo régimen y el dominio de la nobleza y la iglesia. Y por otro lado, enfrente estaban los liberales, aquellos que estaban de acuerdo con las ideas que traía la Revolución Francesa y que querían que hubiera una constitución, libertades y construir un país moderno tal y como ya existía en la Francia napoleónica o en la Inglaterra que ya había comenzado su revolución industrial. Como sabéis, Napoleón fue derrotado en Europa y tras el Congreso de Viena, pues aquí se afianzó una monarquía absoluta otra vez, esta vez bajo Fernando VII. No vamos a entrar en detalles acerca de los acontecimientos que marcaron el reinado de Fernando VII o de cualquiera de los periodos siguientes. Vamos a ver el siglo XIX a grosso modo, de tal manera que lo único que nos interesa saber es que este absolutismo no terminó con las viejas rencillas y las tremendas contradicciones que había entre liberales y absolutistas, todo lo contrario, puesto que en Europa los nacionalismos estaban en auge, estaban en pleno desarrollo y por lo tanto las revoluciones que había en Europa en ese momento también influyeron en España. Los liberales querían someter el poder del rey a una constitución, limitar sus poderes, claro está, porque una constitución, y eso es una cuestión fundamental, una constitución es la norma por la cual se rige toda la sociedad. Es decir, este es el nuevo concepto de país y de Estado que tienen los liberales. Políticamente hablando, se habla de poder elegir, que la soberanía pase al pueblo y no al rey. Y por lo tanto, la nueva forma de entender el Estado debe ser una democracia representativa. Este es el modelo liberal. En lo económico, ya sabéis que los liberales también quieren la libertad de mercado. Por lo tanto, España, ya que es un país con muchas deficiencias en el siglo XIX, es un país atrasado, es un país agrario, apenas industrializado, por lo tanto, el modelo liberal da la oportunidad para intentar mejorar el nivel industrial en determinadas zonas del país. Pero claro,
El problema está en que los vaivenes políticos y las luchas ideológicas entre los conservadores, en principio absolutistas, y los liberales, que al final acaban dividiéndose entre liberales conservadores y liberales progresistas, hacen que este progreso, esta necesidad de desarrollo, pues se vea muy limitada. Pero bueno, vayamos por partes. Estábamos con el reinado de Fernando VII, en principio, y con la cuestión de que en 1820 se produce un golpe de Estado, se produce un pronunciamiento, en este caso el del general, no, el del comandante, el del comandante Riego en Cabezas de San Juan, en Sevilla, que obliga a Fernando VII a jurar la primera constitución que se ha realizado en este país, que es la Constitución de Cádiz de 1812, que se realizó en plena ocupación, en plena guerra contra los franceses, ¿vale? Esta constitución fue derogada por Fernando VII nada más llegar, pero los liberales en 1820 la ponen otra vez en funcionamiento. Solo durará 3 años en principio, porque en 1823 se volverá al absolutismo por culpa de la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, es decir, un ejército que mandó la Santa Alianza para poner otra vez a Fernando VII en el trono absolutista. Este absolutismo se prolonga hasta 1833, cuando Fernando VII muere y se produce un problema sucesorio, porque su única hija, Isabel, solo tiene 3 años y hay una ley que prohíbe gobernar a las mujeres. Pero claro, Fernando VII quiere que gobierne su hija en vez de su hermano, que en realidad era el al que le tocaría gobernar precisamente por la ley sálica que prohíbe que las mujeres puedan suceder a sus padres en el trono. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el hermano de Fernando VII, Carlos, no acepta que esta derogación de la ley sálica y por lo tanto declara la guerra tanto a la nueva monarca Isabel II, siendo todavía una niña, y a su madre María Cristina, que es la regente. De este modo, por un azar del destino, los liberales vuelven a ser protagonistas, puesto que la regente María Cristina se ve obligada a pedir el apoyo de los liberales contra los absolutistas, que ahora son partidarios del hermano de Fernando VII. Así, no solo se produce una nueva oportunidad para los liberales, sino que se provoca otra guerra civil. En este caso, la Primera Guerra Carlista. A lo largo del siglo XIX habrá 3 guerras carlistas, es decir, que contando con estas y la Guerra de la Independencia, nos vemos en que España está sumida en una guerra civil casi permanente. Sin contar con que España ya ha mantenido guerras contra los independentistas latinoamericanos y con un último conflicto con el que termina el siglo XIX en 1898, que es la Guerra Hispano-Norteamericana. Es decir, una historia militar bastante conflictiva. Hay que decir a todo esto que el ejército que sale de la Guerra de la Independencia es un ejército más que nada destinado a mantener el orden interno que a defender el país del exterior. Eso es una característica que va a determinar pues todos los pronunciamientos militares y la intervención constante del ejército en la política y en la sociedad española a lo largo de todo el siglo y el siguiente. Esto va a ser definitivo para entender la precariedad del equilibrio político que va a haber en este país
y sobre todo en la influencia que estos conflictos van a tener en la economía, van a tener en el desarrollo y en el progreso del país, ¿no? Entonces, a la muerte de Fernando VII decíamos que se produjo precisamente la primera guerra carlista por este problema sucesorio y un nuevo gobierno de los liberales, en este caso de los liberales más conservadores, que obligan a la regente a proponer, a firmar una nueva constitución. En este caso se llama el Estatuto Real de 1834, que no va a contentar a nadie. Y así, en 1837 se hará una tercera constitución, esta vez pues más parecida a la de 1812. A partir de aquí se van a ir generando una serie de constituciones distintas de acuerdo con el signo político que vaya a tener cada gobierno. Es decir, a la de 1837 seguirá otra en 1845 y más adelante otro intento de constitución en 1854. Más adelante habrá otra en 1868. Y bueno, y seguiremos hasta unas cuantas constituciones, es decir, tantas como tipos de gobierno ha habido a lo largo del siglo XIX. Al mismo tiempo, la sociedad española estaba desarrollándose hacia modelos burgueses muy parecidos a los que ya existían en Europa, en Francia o en Gran Bretaña. Lo que pasa es que había unas desigualdades muy grandes entre las pocas zonas de España que se habían industrializado, como Madrid, Barcelona, Bilbao, o bien otras zonas, en grandes zonas del país, que seguían siendo agrarias y con métodos de producción muy arcaicos. Mientras la economía industrial dependía de las inversiones extranjeras, se desarrolló una burguesía que se enriqueció a base de especulación. Y en la industria, en Barcelona o en Bilbao o en Madrid, pues surgió un proletariado que poco a poco fue desarrollando movimientos de protesta contra la explotación y un incipiente movimiento obrero que evolucionó en gran medida después de la Revolución de 1868, que echó a Isabel II del trono y comenzó un periodo que llamamos sexenio democrático, en el que se propusieron reformas para democratizar un poco más el país. Este periodo, el sexenio democrático, entre 1868 y 1874, es un periodo turbulento, de gran agitación política, social, en el que se desarrollan pues no solo los primeros movimientos y asociaciones obreras en España, anarquistas y socialistas, porque la primera internacional se estaba desarrollando precisamente en ese momento, empezó en 1869 precisamente, y desde la primera internacional se enviaron aquí a gente que ayudó a movilizar a ese movimiento, sobre todo porque las desigualdades aquí eran enormes, tanto que llegó a pensarse en la eliminación directa de la monarquía y la sustitución por un régimen republicano, cosa que llegó a materializarse en la instauración de la Primera República en 1873, tras el corto reinado de Amadeo de Saboya, un rey que fue elegido por el general Serrano y el general Prim, que fueron los que hicieron la revolución de 1868 que echó a Isabel II, y que consistió en un intento de construir una monarquía constitucional, democrática, real, cosa que no había pasado en el periodo anterior. El reinado de Amadeo de Saboya fue al mismo tiempo un fracaso porque, bueno, estuvo lleno de tensiones territoriales,
tensiones con los carlistas, tensiones coloniales, puesto que también había un conflicto en Cuba, y desde luego al final abdicó, y se proclamó la Primera República, como ya os he dicho, que solo duró 11 meses, con 4 presidentes, con lo cual ya os podéis imaginar lo turbulento que fue este periodo, en el que lo más destacado quizá fue el proyecto de una república federal, que no fue posible debido a la violencia política y social que dominaba en ese momento. Al final, un golpe de Estado, el del general Pavía, en enero de 1874 terminó con la República. En ese año hubo una dictadura del general Serrano, el mismo que había empezado el sexenio, que al final también fue derrocado por otro golpe de Estado en diciembre, esta vez del general Martínez Campos, que acabó restaurando la monarquía borbónica. Alfonso XII, el hijo de Isabel II, fue el que comenzó un reinado de 10 años, entre 1875 y 1885, en el que se empezó ya a poner las bases de un proyecto político, el de Cánovas del Castillo, que se basaba en el turno de 2 partidos. El Partido Conservador, dirigido por él mismo, y el Partido Liberal, dirigido por Mateo Sagasta. Estos 2 partidos construyeron un modelo que dominó la política española hasta prácticamente la dictadura de Primo de Rivera de 1923, un periodo muy largo, que estaría determinado por el caciquismo, la corrupción política, el fraude electoral y una fuerte represión del movimiento obrero y de los partidos de izquierda. Al mismo tiempo, se formaron unos movimientos nacionalistas bastante fuertes en los lugares, en las regiones más industrializadas del país. Ya os dije que España se había desarrollado de una manera muy desigual entre algunas zonas, algunas ciudades donde la industria y el comercio se habían desarrollado muchísimo, como Barcelona, por ejemplo. Cataluña siempre fue una zona muy industrializada, donde se formó una burguesía muy rica, igual que en el País Vasco. Entonces, en estas regiones se formaron movimientos nacionalistas que contrastaban precisamente con otras regiones donde el mundo rural era el que dominaba. Eran regiones bastante pobres y que se caracterizaban por movimientos campesinos, donde el anarquismo era lo que se desarrolló más. Entonces, los movimientos nacionalistas habían creado ya partidos políticos que serían muy importantes a lo largo del siglo XX. En este contexto, en el que poco a poco va aumentando la oposición política y social a este régimen de turnismo, en el que aparece un movimiento que quiere retomar otra vez las aspiraciones democráticas. A este movimiento lo vamos a llamar regeneracionismo, que llega a ser más importante todavía con un último hecho histórico, que es con el que culmina el siglo XIX español, que es la Guerra Hispano-Norteamericana de 1898, con la que al final se liquida el imperio colonial español, y que no provoca una crisis económica, pero sí provoca un debate muy fuerte acerca de la identidad nacional, es decir, acerca de lo que es España, del futuro del país y de las reformas que necesita para reconstruirse. Y aquí es donde lo dejamos por ahora. En el próximo vídeo ya entraremos en el siglo XX y ya explicaré con más detalle cuáles son las etapas del reinado de Alfonso XIII, de la dictadura de Primo de Rivera, de la Segunda República y de la Guerra Civil. Por supuesto que no será como este vídeo, quiero decir, no voy a abarcar todo en un solo vídeo. Vamos a hacer diversas partes y vamos a analizar poco a poco qué es lo que ocurrió.
¿Vale? Bueno, pues hasta la próxima, seguid bien y chao.